Gloria a Dios. Pueden ocupar su asiento. Palabras de vida eterna. ¿Lo decimos otra vez? Palabras de vida eterna. Estamos en este mes hablando sobre el propósito de la palabra. Y ahí vino esa pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira, en el mundo en el que vivimos hay palabras que inician guerras. Y hace poco hay palabras que han iniciado, que han dado continuidad a guerras que no matan 2 o 3, que matan mucha gente. Hay palabras que matan esperanzas. Hay palabras que acaban con la dignidad. Hay palabras que han provocado heridas difíciles de sanar. Pero también hay palabras de vida eterna. Amén. En el mundo hay palabras, y la gente dice palabras que en realidad no dicen nada. Porque hay palabras que solo sirven para ofrecer, pero no para cumplir. Hay palabras que ocultan realidades. Y hay palabras que solamente son baratas excusas. Pero también hay y deben haber palabras de vida. Hay palabras que intentan llevarnos por el error. Lamentablemente hay palabras que alimentan las dudas. Y lo peor es que hay palabras que confunden. Y otras que logran persuadirnos a hacer el mal. Pero la Biblia dice que también hay palabras de vida eterna. Miren, las palabras no fueron inicialmente hechas para separar, para destruir o para matar, sino que cuando aparecieron las palabras en nuestra vida humana, ¿saben para qué aparecieron las palabras? Aparecieron para que no muramos, porque ya la vida era difícil sin decir nada. Y los peligros circundantes estaban casi acabando con la humanidad inicial. Así que las palabras aparecieron, 1, para no morir, y 2, para que podamos estar más relacionados de tal modo que no podamos morir. O sea que cuando aparecieron las palabras aparecieron para ayudarnos a estar más juntos de tal modo que no muramos. Entonces, las palabras no es que fueron hechas para matar y separar. Las palabras fueron hechas realmente para que podamos estar juntos. Es lo que quiero decirte en esta mañana. Las palabras no son solo una serie de signos o conjuntos de letras. Las palabras en realidad son los motores que hacen que nuestra vida sea dinámica y que sea relacional. Cuando Jorgito se levanta en la mañana, le dice a Silvi: mi amor, ya nos vamos para la iglesia. Palabras, y eso hace que se dinamice esa acción de tal modo que los podemos ver el día de hoy aquí juntos. Las palabras son aquellas que hacen que nuestra vida no sea estática. Cuando tienes hambre, ¿qué le dices a tu esposo o a tu esposa? ¿Qué le dices? Hagamos un tigrillo. Hagamos no es tan parito. Hagamos un arroz con huevo frito. Qué rico es el arroz con huevo frito, ¿no? Y cuando dices, ¿qué pasa? La vida se vuelve dinámica.
Porque las palabras ayudan a que la vida sea dinámica y sea relacional. Que la vida sea vida. Hay un gran estudioso, ya murió hace muchos años, ruso, Mikhail Bakhtin, me gusta mucho. Habla mucho sobre los discursos, sobre las palabras. Y él dice, las palabras son el espejo de la vida humana en sociedad. Las palabras reflejan tanto las tensiones como las posibilidades del encuentro. Y sobre todo porque a través de las palabras es que el ser humano muestra su creatividad. A través de las palabras vamos nosotros motivando a nuestra vida para que esa sea justamente una vida vivida. ¿Y saben qué? Cuando el ser humano socializa más, más humano es. Cuando más hace comunidad, más humano es el ser humano. Porque el encuentro permite que conozcamos al otro, pero a su vez nos permite conocernos a nosotros mismos. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente eras renegón o renegona? En el encuentro. Porque es el encuentro que te permite reconocer al otro, pero también te permite reconocerte a ti mismo. Y no hay mejor forma de experimentar el encuentro sino es a través de la comunicación. Y la esencia de la comunicación humana y de su naturaleza de diálogo son las palabras. Las palabras fueron hechas para que no muramos, para que nos relacionemos. Es por eso que Proverbios, el capítulo 18, el verso 4 dice una cosa tan fuerte: las palabras del hombre son aguas profundas, río que corre, pozo de sabiduría. Las palabras construyen. Y Martita, no solamente construyen relaciones, las palabras también construyen conocimientos, construyen creencias, construyen ideas, construyen incluso nuestras identidades. Porque vaya cómo reconocemos a una persona cuando nos llama por teléfono y escuchamos esas palabritas que suele decir. El otro día una persona me dijo: pastor, me han estado mandando unos mensajes, sí, porque ahora roban identidades. Y me dice: pastor, estaba mandando un mensaje, pero yo me di cuenta que no era usted, por las palabras que estaban allí. Esas palabras no eran suyas. Entre otras cosas porque habían mandado palabras sin tilde, imagínense. Esas palabras no son suyas. Las palabras construyen también nuestras identidades. Las palabras expresan, las palabras manifiestan, hacen visibles los sentimientos, hacen visibles los pensamientos, hacen visibles los deseos. Las palabras hacen que las imaginaciones se vuelvan acontecimientos. Es decir, que las palabras incluso crean situaciones, crean narraciones, crean realidades. Es por eso que Génesis 1 empieza diciendo que por las palabras de Dios las cosas fueron hechas. ¿Qué dice Génesis 1:3? Léalo conmigo. Y dijo Dios: Señor, necesitamos que ya digas otra vez eso. Oiga, pero ¿cómo somos de destructivos los seres humanos? Que teniendo en nosotros el poder para hacer que la vida sea armoniosa, sea dichosa, que la vida sea ser digna de ser vivida a través del uso de las palabras, teniendo en nosotros muchas palabras para alentar, para animar, para levantar, para edificar, para impulsar la vida, teniendo en nosotros las palabras para construir la vida, poco a poco nosotros, los seres humanos, fuimos haciendo de las palabras la herramienta más riesgosa para la vida. La hicimos pasar
de ser un instrumento valioso para construir vida, lo convertimos en una herramienta que más en riesgo la pone. Las palabras entonces, usadas por quienes buscan el mal, llegaron a ser poderosas armas para destruir lo construido, para distorsionar lo equilibrado, para tergiversar el camino. Y así el mundo se fue volviendo cada día más turbulento, más hostil. Pero en medio de ese caos que hemos construido producto de las palabras, todavía tenemos nosotros la posibilidad, todavía tenemos la potente posibilidad de seguir construyendo a través de palabras que promueven, que forjen la reconciliación, las interconexiones. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Lo que quiero decirte es que las palabras mal usadas han hecho que nuestro mundo sea hostil, pero aún tenemos nosotros el poder de seguir hablando palabras para poder reconciliarnos, para poder interconectarnos otra vez, para poder volver a reconstruir lo que el hombre ha estado destruyendo. Te animo, te desafío a que hables palabras que digan el bien. Están en la palabra, ¿no? Palabras de bendición o palabras de bendición. ¿Qué es una bendición? Una bendición es decir bien, hablar el bien. Ese es un fuerte desafío para quienes queremos seguir apostando por la vida. Miren lo que dice Proverbios, el capítulo 12, el verso 18. Hay quienes hieren, destruyen con sus palabras, pero también cuando hablan los sabios viene el alivio. Amén. Las palabras pueden haber hecho de nuestro mundo hostil, un espacio hostil, pero también tenemos nosotros en nuestro poder palabras que pueden traer alivio. Y quiero desafiarte a eso en esta mañana. Si de tu boca ha salido palabra que causa dolor, revierte el daño hablando muchas y muchas palabras que traigan consuelo. Si nuestras palabras han sido emitidas con ligereza de tal modo que no hemos reparado en el deterioro que están causando, pues tengamos también la sabiduría y el valor para usar el más potente antídoto para volver a curar el quebranto, que es la palabra bien dicha. Y no solamente la palabra bien dicha, sino la palabra bien dicha en el momento oportuno. Escucha este consejo del libro de Proverbios que me parece fenomenal. El capítulo 25, verso 11. Dice: las palabras, léanlo conmigo para que se escuche las palabras de todos. ¿Qué dice? Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata. Oye, no seas lento. No seas lento en decir lo que te está faltando decir para que el dolor que causaste sea curado. No tardes más en hablar esa palabra que tu familia necesita para que tu familia tenga una vida mejor. Ya te has demorado. Ya ha pasado ese momento oportuno que tuviste para decirle a tu hijo, a tu hija, que lo amas, que la amas. Pero puedes crear una vez más ese momento oportuno y decírselo con todo el corazón. Despójate de todo prejuicio y habla esas palabras que aún existen para mejorar tus relaciones, tus comunicaciones. Insisto, habla el bien.
Que tus palabras siembren misericordia, que tus palabras siembren bondad, que tus palabras siembren perdón, que tus palabras siembren esperanza, verdad, pero sobre todo, que tus palabras estén llenas de amor, para que sean manzanas de oro incrustadas con plata. Miren, vivimos en un mundo donde cada vez hay más y se usan más las palabras que destruyen. En el idioma español existen casi 100.000 palabras. ¿Saben cuántas usamos nosotros? Entre 3.000 y 5.000. De ese 3.000 a 5.000, dicen los expertos, que solo el 5% en realidad son palabras ofensivas, pero que son suficientes para causar daños, a veces irreparables. Palabras como tonto, inútil, otras palabras más que son insultantes, que son mordaces, o esas palabras que están cargadas de racismo, de clasismo, de machismo, son palabras de muerte. No las digamos más. Te lo digo con todo el corazón. En este mundo no necesitamos que haya más gente diciendo esas palabras. Proverbios 12:6 lo dice, y para que te acuerdes: las palabras del malvado son trampa mortal. Las del hombre justo son salvación. Pero no solo eso. Ustedes dirán, 5% nomás de palabras son ofensivas. Pero no solo las palabras ofensivas hacen daño. Hay muchos que no dicen ninguna de esas palabras ofensivas, y qué bien, debemos seguir su ejemplo. Pero en realidad, las palabras que más trastornan la paz y la integridad no son las ofensivas, sino son las palabras sin sentido, las palabras falsas, las palabras que de manera imperceptible menoscaban la vida, las palabras que inducen al mal, las palabras que tientan, las palabras que, aunque no sean groseras, son malintencionadas, las fanfarronerías, las demagogias, las calumnias, los chismes demoledores. Ay, pastor, yo no digo ninguna grosería, pero 1000 chismes salen a veces de la boca. Sería preferible que diga una grosería y no 1000 chismes. No, borren eso. Es mejor que no diga ninguna de esas. Pero miren lo que dice el Proverbios. Proverbios dice, no, eso dice. ¿Qué dice? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué más dice el libro de Eclesiastés? Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Aquí está, Proverbios 26:22, que dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Solamente hay un 5% de groserías en el español, sí. Pero el problema es que el 95% restante las utilizamos a veces para pecar, para promover la vanidad o para taladrar la vida de otros con calumnias y con chismes. Siempre me voy a recordar que en uno de mis primeros empleos tuve un jefe que utilizaba ese 5% en el 80% de sus conversaciones. O sea, utilizaba el 5% de las groserías en el 80% de los comentarios que decía. Hasta cuando felicitaba decía una grosería. O sea, uno venía así, felicitaba y pup, pup, pup. Yo en realidad me había advertido a mí mismo de que las palabras que decía este jefe no me iban a afectar. Ya me había puesto así como una especie de coraza, pero lo confieso, un par de veces
Tuve que tragarme el nudo en la garganta porque de verdad eran groserías de muy alto calibre. ¿Saben qué era lo paradójico? Que este jefe que tenía era un hombre con mucha educación. Era un tipo muy inteligente, admirable por su inteligencia, era muy hábil, era muy respetado por los colegas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les cuento esto para hacerles notar que ni siquiera la mucha educación ni el mucho prestigio garantizan que las palabras dichas sean palabras para hacer el bien. De repente eres de los que hablas 5,000, usas las 5,000 palabras del español y quizás más durante tu día. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas están haciendo el bien? O de repente eres de esos superlingüistas que sabe casi 80,000 palabras. Allá en el Perú, y aquí hay un par de peruanos, había una lingüista que había escrito muchos libros. Y en una entrevista le están preguntando a ella y le dicen, ¿qué opina usted de su colega, de una abogada? Y ella decía, esta es una mugrosa, ¿qué me va a enseñar a mí? Pues no sé qué vale ser una mujer que sabe las 100,000 palabras del diccionario si al final usa palabras para ofender. ¿Saben qué? Eso pasaba en los tiempos del Señor Jesús. Los más educados, los más poderosos, y aquí lo digo con énfasis, incluso los más religiosos eran los que usaban las palabras de maldad para destruir la vida de la gente que era menor que ellos. Y aparecen en la Biblia estos súper poderosos, súper inteligentes, súper religiosos, andaban gritándole a la gente, malditos, échenlo fuera, endemoniados, apedréenla, pecadora, perdidos, impuros, pobres, tramposos, extranjeras, perros, esclavos, lapídenlos. Y hasta el final le dijeron, crucifíquenle. Eran las palabras de los más inteligentes, de los más poderosos y de los más religiosos. Eran sentencias que utilizaban para sancionar a los demás, especialmente a los más débiles, especialmente a los más vulnerables. Y como eran religiosos, ¿sabes lo que habían hecho? Lo que hicieron fue incluso tomar la palabra de Dios, apoderarse de la palabra de Dios para usarla para que puedan emitir sus juicios, sus opresiones, sus prohibiciones, sus condenas a quienes querían. Tomaron la palabra de Dios y las comenzaron a utilizar para complicar el camino de la salvación a la gente. ¿Y saben cómo justificaban sus tergiversadas verdades? Recurriendo a la palabra de Dios con una frase que estaba llena de una supuesta autoridad. Para decirle maldito a alguien, le decía, pero escrito está que eres una tremenda pecadora, así que escrito está que te vamos a apedrear. Escrito está que eres un leproso, así que te vamos a botar de esta ciudad. Escrito está que eres un extranjero, así que como eres extranjero no te vamos a admitir en nuestra ciudad. Tomaron la palabra de Dios para lanzar sus maldiciones. ¿Y saben por qué tomaron la palabra de Dios? Porque sabían que cuando iban a decir escrito está, la gente no iba a reclamar. Porque cuando a la gente le dices, y esto me dijo Dios, la gente, O sea que tergiversaron la verdad, tomando incluso a la palabra de Dios y utilizándola como herramienta de opresión. A eso se le llama la palabra autoritaria. La palabra autoritaria es la forma más peligrosa de usar las palabras. Este señor Mikhail Bakhtin decía, la palabra autoritaria es un tipo de palabra que no admite réplica ni interpretación, pues impone su significado sobre los oyentes o lectores. Se espera que se acepte como verdadera sin cuestionamientos y lo que le da carácter absoluto. ¿Saben qué?
así como un medio secreto que no lo deben aplicar. Si ustedes quieren algún día tener una palabra autoritaria y que nadie les reclame, díganles, eso es palabra de Dios. ¿Quién interpela a Dios? Ese es el problema. El segundo mandamiento del Decálogo dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero a veces tomamos el nombre de Dios en vano para decir palabras autoritarias. Y eso hicieron los sacerdotes, eso hicieron los escribas, eso hicieron los intérpretes de la ley. Usaban la palabra autoritaria para someter a la gente. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, de esa realidad deprimente de los tiempos de Jesús? Oye, Eduardito, pero ¿no es una realidad diferente a la que nosotros vivimos el día de hoy? Hoy también tenemos nosotros quienes abusan de nosotros con palabras autoritarias. Hoy tenemos entre nosotros aquí en América Latina a muchos que les sacan miles de dólares a los pobres utilizando la palabra de Dios. Hoy tenemos a muchos que someten a fieles que vienen con el deseo de servir a Dios, los someten a vejaciones horribles utilizando la palabra autoritaria. Hoy también hay quienes destruyen nuestra vida con palabras condenatorias. Hoy también hay quienes nos están tratando de convencer de que somos poca cosa. Hoy también hay gente con poder que con sus palabras nos tratan como si fuésemos tontos. Los discípulos de Jesús, hartos de escuchar que les dijeran esas palabras de muerte, decidieron seguir a un joven predicador de Nazaret. Siempre les he dicho Nazaret. Cuando hable de Nazaret, imagínense lo peor de lo peor. Nazaret quedaba en Galilea. Galilea ya era lo peor. Nazaret era lo peor de Galilea. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cuando alguien viene donde su amigo y le dice, oye, encontré a un Mesías. ¿Y de dónde es ese Mesías? De Nazaret. Ay, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Lo dice Juan, el capítulo 1, del verso 40 en adelante. Porque este predicador venía de un lugar, me imagino, si es que Jesús hubiese hablado español, no sé si hubiese llegado a las 3000 palabras, porque venía de un sitio donde realmente el hablar tenía que ser un hablar muy simple, muy sencillo. Y en ese hablar sencillo, este joven predicador de Nazaret, el lugar más deprimente de Galilea, fue un profeta que no tenía ni la mayor riqueza, no tenía ni la educación de los sacerdotes, de los escribas, pero en el momento en el que inició su trabajo evangelizador, lo hizo con palabras de esperanza. Es por eso que comenzaron a seguirle a Jesús, porque mientras los grandes capazotes, los grandes cabezones decían, escrito está que te tengo que tirar 3 piedras, 4 o 5, ¿saben lo que decía Jesús? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Y eso lo dice Mateo el capítulo 5. Que las primeras palabras de Jesús, las primeras que expresó, fue eso: felices, esperanzados. Lucas dice que las primeras palabras que Jesús comenzó a decir eran: no temas, no tengas temor, no estés con miedo. Lucas también asevera que las primeras palabras del Señor Jesucristo fueron: el Espíritu me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, para liberar a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. Marcos dice que las primeras palabras que Jesús dijo fue: se ha acercado el reino de Dios, y ya no está prohibido, ya no está lejano, sino que se ha acercado. Lo decía con total convencimiento. Así es, en medio de las palabras que matan y engañan, llegó quien hablaba verdad, quien hablaba justicia, quien hablaba libertad. Vino Jesús nuestro Señor.
para inundar esa tierra del olvido, con palabras que devuelvan el aliento al cansado, con palabras que curen los espíritus lastimados, con palabras que denuncien las perversiones, que declaren la misericordia sobre los maltratados. Llegó Jesús a decir sin ningún retardo y sin ninguna vergüenza a su amigo: te amo. Eso lo hemos hecho, nos hemos tardado nosotros. Nos hemos tardado en decirle te amo al que realmente amamos, ¿verdad? Jesús no tenía ningún tipo de vergüenza ni retardo y se lo decía. Pero no solamente eso, carito, sino que también se lo decía a sus enemigos. Ama a los enemigos. Es por eso que el autor del cuarto evangelio no dudó en aseverar que de ese Jesús emanaban palabras que dan vida y vida eterna. Pero no solamente eso, sino el autor del cuarto evangelio, el autor del evangelio de Juan, no solamente dijo que de Jesús salían palabras de vida, sino dijo que Jesús era la palabra de vida, que Él mismo era la palabra de vida. Y lo dice así, Juan el capítulo 1 verso 2: la palabra de vida siempre existió antes del principio y es Dios, y esa palabra de vida se encarnó y plantó su tienda en nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria del unigénito que procede del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, ante el riesgo que habían sembrado quienes hablaban palabra de odio, los seguidores de Jesús, aunque tenían la fe solo como un tamaño de un grano de mostaza, no dudaron en decirle, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Todos los días nos dicen que somos malditos, que somos pecadores. Todos los días nos dicen que nos merecemos el castigo más cruel. Todos los días nos dicen que somos culpables. Todos los días nos dicen que somos inútiles. Todos los días nos dicen tantas cosas. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Levanta tu mano y díselo. ¿A quién iremos? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si este mundo está arruinado? Si las palabras que escuchamos cada vez nos hacen más mal. Yo no sé si ustedes, pero a mí las palabras que escucho en los noticieros y en todos esos espacios me duelen, me cansan, me inquietan. Así que sale desde mi corazón: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quiero terminar con una última palabra. Sé que nuestra esperanza se alienta cuando sabemos que en Jesús hay palabras de consuelo, de confianza, de victoria para nosotros. Pero nada estará completo si es que solo llegamos a ser receptores y oidores de esas palabras. El triunfo real está en que seamos hacedores de esas palabras de vida eterna que hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Me hago entender? El triunfo no es, ay, en medio de este mundo donde hay terribles palabras, voy a escuchar tu voz. Y el Señor te dirá, sí, escucha mi voz y mi voz te va a sanar, pero no seas solamente un oidor. Vivan y también practiquen la palabra de salvación y no solo se limiten a escucharla. Hay palabras que matan, sí, muchas, pero también hay palabras de vida
Y esas las hemos hallado en Jesús, no para guardarlas, sino para que las usemos para combatir la muerte con la vida. Hermano y hermana, solo Cristo tiene para el afligido, para el quebrantado, para aquel que quiere ser libre de pecado. Ponte de pie.